las dos partes en que consiste un pajarillo y ese sería el ritmo básico, la manera básica de trabajarlo, de estructurarlo. Esto lo puedes hacer en cualquier tonalidad, en este caso está acá en sol menor. De nuestro género folclórico, llanero, venezolano, es un tipo de fórmula musical al cual le agregas letra. Le agregas una letra para expresar determinada temática que sea necesaria según el escritor, el poeta o el cantante expresar. El tema es que con el instrumento, para hacerlo musicalmente, se presta también para muchísima improvisación y adornos. Yo trabajo la interpretación del pajarillo muy parecida a la versión de lo que es la canción de Hernán Gamboa, la versión de Hernán Gamboa. Él comienza con esta especie de punteo. Allí hace lo que se llama en música una cadencia, una serie de adornos, una serie de notas musicales a manera de introducción. Eso va a variar según el gusto que tú tengas, según las técnicas que tú quieras aplicar después que haces esa introducción. Toda esa serie de variantes hasta que entras en la canción, cuya frase principal que él utiliza o que se suele utilizar sería esta, basado en lo que es la combinación de las notas que te di al principio. Entonces, claro, tenemos aquí una do menor cuya posición es esta, la hace de esta manera, con cuerda al aire. Esto sería re mayor, que correspondería al re séptima. Sol menor, fa, mi bemol mayor o mi bemol mayor sexta y re séptima. Y empieza la canción. Como te indiqué, el ritmo básico, tal cual lo hago en el inicio. Pero una cosa es el ritmo y otra cosa es el acento. Todo va a depender del cuatrista y de la región. Puede variar un poco, ¿no? Y también de la fuerza y la intención que le quieras dar a la versión que estás haciendo. Y recuerda también que tiene esta segunda parte que cambia para la otra tonalidad, lo que en música sería la tonalidad relativa. Si estás en sol menor, pasa a si bemol mayor. En este caso, creo que la versión sería de esta manera. Y caes aquí en si bemol. Sin embargo, cuando se hace esta vuelta, él hace esto. Y vuelve a caer en la tonalidad menor. Esta frase es basada en los acordes de sol menor, fa mayor, mi bemol sexta o mi bemol mayor y re séptima. Sin embargo, él la hace desde acá abajo, que está en sol menor. Yo te voy a copiar esa frase allí en la tablatura para que la puedas ejecutar, porque debes hacerlo como ya he indicado muchas veces. Recuerda, respetando la posición aquí de los 4 espacios para los 4 dedos y la técnica en la mano derecha correspondiente a la guitarra clásica, más los videos que he dejado allí de ejercicio. Eso está en el enlace que yo siempre les dejo allí en la descripción del video.
hacerlo de la forma correcta para que no haya ningún trastabilleo en los dedos. Y lento. Después que tengas el dominio de eso es que puedes darle un poco de velocidad. De igual manera puedes probar o buscar unas versiones muy buenas que hay por ahí en internet en otras tonalidades. Te voy a mostrar como siempre algo básico, algo bastante puntual, esta versión de Hernán Gamboa. Bueno, ahí se pudieron apreciar varias opciones de lo que sería la improvisación para tocar un pajarillo. Pudieron ver cómo apliqué la técnica del trémolo o tresillo para hacerles algunos adornos. Porque las notas que estás haciendo aquí sinceramente son bastante puntuales y las repetí casi en toda la canción, ¿ves? Cuando le aplicas ese trémolo tresillo, le da esa agresividad, esa fuerza. Entre tantos ejemplos, fíjate que por acá hice la melodía que está en una de las letras más populares en versión de pajarillo, que es esta. Pajarillo, pajarillo, creo que dice así. Y aquí apliqué la técnica del muteo, que también te la explico en varios videos que están allí aquí en la lista de reproducción y también en el enlace con sus respectivos tutoriales, sus respectivas tablaturas. Esta parte sería una parte fundamental
para quien la quiera agregar esta parte de la melodía. Y el tema de la improvisación con los adornos, yo solamente usé el del trémolo repitiendo estos acordes. Aquí también hay un momento en que estoy en sol menor y hago esto. Fíjate que aquí vuelvo a sol menor, pero no hago el sol menor acá, sino que lo dejé con este dedo colocado aquí. Este acorde tendría otro nombre, pero está basado en volver a la tonalidad de sol. Cuando lo tocas simplemente acá, vas a ver que mira. Pero claro, cuando le aplicas la fuerza con la mano derecha, ya se escucha como si estuviese en otra situación, ¿no? Entonces usé pocas opciones aquí, pocas opciones acá, pero las varié con la mano derecha. Creo que hay algunos otros cuatristas que le dan bastantes opciones para acá en la mano izquierda, entonces ahí puedes sacar muchísimas más opciones. Depende de qué tanto quieras improvisar y de qué tanto quieras variar el ritmo básico que te dije al principio de este video. Pasamos a la segunda parte ya. Y el otro punteo que yo considero fundamental es el que ya les mencioné. Esta sería una de las opciones de ejecutar esa canción popular que se llama Pajarillo con el cuatro venezolano. Este es un cuatro fabricado por el señor Alfredo Sivira. Estamos recién prácticamente estrenándolo. Ha desplegado un sonido bastante contundente, como pudieron ver mientras estaba allí ejecutando la canción. Impresionante, esbozó una fuerza, como quien dice, respondió a la fuerza que se le aplicó de manera bastante precisa para estar recién fabricado. Comentarios, suscríbanse al canal, dejen su like, revisen allí el tutorial en el enlace donde está la tablatura, y seguimos también hablando de algunas otras canciones que tengo en mi perfil de Spotify, que también está allí. Nos vemos.